Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, Marcelo fue un poco generoso. Escuchar a los que vinimos a escuchar, me parece que todos y todas vinimos a escuchar a Atilio. Yo sencillamente seré una facilitadora de esta charla para que la podamos desarrollar de la mejor forma posible. Principalmente contarles un poquito cómo pensamos la dinámica de hoy. Vamos a trabajar primero con lo que específicamente motivó esta actividad, que tenía que ver con presentar el libro A Contramano, una biografía dialogada, que en definitiva, para quienes nos acercamos a este texto, es mucho más que eso, es mucho más que una biografía, es una parte de la historia nacional, latinoamericana, mundial, contada a través de Atilio, a través de su experiencia y sus vivencias. Así que el libro se está vendiendo aquí en el Centro Cultural, en la parte de adelante, si pueden colaborar también con comprarlo quienes puedan, que esto es importante para que se divulgue el pensamiento, no exagero si digo, de una de las personas más prestigiosas y que más admiramos también dentro de la militancia, que nos ha visitado en este Centro Cultural. O sea, no exagero y no porque está acá a mi lado, pero ya tenemos muchos años. Arrancamos este Centro Cultural en el 2015, 2016, cuando no había tantos centros culturales en la ciudad, en un lugar chiquitito en el centro de Rosario. Luego nos fuimos expandiendo, ahora estamos en 2 espacios gestionando la cultura de Rosario de manera autogestiva. Y bueno, y hemos tenido muchas visitas, y no exagero si digo que una de las más importantes es la de Atilio, así que también nos emociona mucho esto. También decir que inicialmente lo habíamos pensado en el contexto universitario, pero lamentablemente lo tuvimos que mover porque se sucedieron hechos en nuestra ciudad y en nuestro país que nos llaman a reflexionar y a parar un poco la pelota, y este libro es una herramienta importante para entender la coyuntura actual, sabiendo que tiene rupturas y continuidades con la historia. Así que la idea es hablar un poco de este libro y seguidamente vamos a trabajar un poquito sobre la coyuntura latinoamericana y nacional, que en definitiva el libro nos va a ir llevando a eso. Así que agradezco también al delegado regional de Educación, Osvaldo Biagiotti, que nos está acompañando, y finalmente vamos a abrir el diálogo para que podamos intercambiar, porque precisamente venimos a trabajar sobre el diálogo, así que seguida la intervención de Atilio vamos a abrir el micrófono para que podamos hacer reflexiones y también preguntas. Así que Atilio, yo voy a romper un poquito el hielo, lo veníamos hablando en el viaje, pero principalmente es cómo surge este libro, por qué surge, y arranca desde tu infancia y tu aproximación a la política. Y cuando vos lo contabas, sos una persona que nació en 1943, para quienes venimos del peronismo fueron 2 años después de un hecho muy importante para nuestro país, así que me parece que tenés mucho para contar en torno a ese proceso, de una manera muy, muy interesante y didáctica. Así que para comenzar esto, ¿cómo surge este trabajo y por qué lo estamos hoy, por qué se llama Contramano? Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias, agradecerte, Constanza, Connie, Marcelo, los que me han invitado. La verdad, un placer muy grande tener una reunión como esta en Rosario, y en un momento como este, un contexto como el actual de la Argentina, que es particularmente importante e interesante, ¿no es cierto? Hobsbawm, que era un gran historiador, ustedes seguramente lo habrán oído nombrar, uno de los grandes historiadores sociales que hubo en el siglo XX, decía que había una maldición en la China. La maldición, cuando vos querías desearle algo malo a una persona, era decirle: ojalá que te toquen vivir tiempos interesantes. Esa es la manera como los chinos te mandaban. Bueno, y la verdad que son tiempos muy interesantes los actuales. Hay mucho eco, no sé si ustedes escuchan bien. ¿No se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Uno podría decir, ¿y a qué sentido tiene? Primero, escribir una biografía, como si yo mereciera una biografía. Pero en realidad no es una biografía. Hay un problema que tuvimos nosotros, que la verdad tendríamos que haber pensado otro título. Porque si bien el libro tiene un hilo conductor que es mi vida, lo que yo hago es contar las cosas que yo vi, desde el momento en que irrumpió en mi conciencia mi primer dato político. Y eso fue, como dijo ella, en el año 1948. ¿Verdad? Yo soy del 43, estoy próximo a cruzar la barrera de los 80, cosa que jamás hubiera imaginado yo.
jamás. Yo me daba por boleteado por lo menos hace 10 años, así que un milagro que esté acá. Pero, ¿qué es lo que yo cuento en el libro? Lo que yo cuento en el libro es las cosas que a mí me tocó vivir y ver. Y la verdad que tuve una suerte enorme, porque me tocó ver cosas realmente impresionantes. No que yo, por favor, ya haya sido protagonista de nada, pero sí, desde muy chiquito, era un tipo con los ojos muy abiertos y veía, tomaba nota, registraba. Si algo hace el libro es recorrer 75 años de historia de la Argentina y América Latina. Nada menos que eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los avatares de la vida me llevaron a conocer muy íntimamente el primer peronismo en la Argentina, muy íntimamente. Luego vino la famosa revolución de Onganía, ¿no es cierto?, el golpe de Onganía del 66, ¿no? Y junto con eso mi exilio a Chile. Y llego en un momento en donde Chile estaba en un proceso que iría a desembocar finalmente en el gobierno de Salvador Allende. Y yo tuve la inmensa fortuna de estar presente ahí y de participar, colaborar con gente muy joven, ¿no es cierto? Yo en esos años llego a Chile con 23 años, ¿verdad? Y me toca vivir todo aquel experimento fenomenal. Primero el experimento de Frei, la famosa Revolución en Libertad, que fracasó rotundamente. Un fracaso. Y luego ver venir, y esa fue una de las pocas cosas que vi venir en mi vida como politólogo, ven venir el triunfo de Allende, y la gestión de Allende, y la reacción, ¿no es cierto?, de la derecha en contra de Allende, y poder tomar nota de todo eso. Y luego tener que ir a estudiar a los Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿por qué tener que ir? Bueno, porque, como me dijo uno de mis profesores, usted entre los sociólogos no es como la gran mayoría de quienes se dedican a esto en la Argentina, que es gente de buena familia. Usted es un miembro de una familia pequeño burguesa bastante frágil y no tiene fortunas como, y me empezó a mencionar una lista de los nombres de algunos de los más afamados sociólogos y politólogos de la Argentina a mediados de la década de los 60, y evidentemente era gente de muy buen pasar. Y me dijo, en cambio, usted no tiene nada, y usted es un pequeño burgués. Quien me dijo eso fue nada menos que Gino Germani. Así que si usted, así me dijo el Tano, si usted no logra tener un doctorado en el extranjero, y en este país le va a ir muy mal. Dicho textualmente, frontalmente. Y cuando me mencionó la lista de aquellos otros que no tenían necesidad de buscar trabajo, era impresionante. Que no, bueno, no voy a hacer nombres, pero no tiene sentido. Pero bueno, así que yo tenía que irme a Harvard. Claro, a mí Harvard me aceptó, pero cuando gana Allende, yo mando una carta diciendo que, bueno, dado el cambio que se ha producido en Chile, como yo voy a escribir una tesis doctoral sobre la experiencia de este gobierno que empieza, pido una postergación de 1 año para poder recoger los materiales, etc. Al cabo de 1 año vuelvo a hacer el mismo pedido y ya me dicen, mire, le damos 6 meses más. Si en 6 meses usted no viene, la beca se le acaba y la admisión, y ya había tenido varios rechazos en mi vida. Es decir, yo no pude entrar al Carlos Pellegrini, fracasé en mi intento de ser un alumno de Pellegrini, fracasé en mi intento de estudiar sociología en la Universidad de Buenos Aires, porque yo era un perito mercantil y por lo tanto ahí no aceptaban estudiantes de segunda categoría, tenías que ser egresado de un colegio nacional, de un bachiller. Yo era hijo de una familia de pequeños comerciantes y yo era el chico que la familia había predestinado para convertir ese pequeño negocio en una especie de Walmart argentino. Y para eso yo tenía que estudiar a los 11 años, no tenía siquiera 12, empezar a estudiar derecho mercantil. Cuando llego a inscribirme en la Facultad de Sociología, en la UBA, me sacaron por la ventana. Me dijeron, bueno, si usted quiere,
tiene que hacer 12 materias de equivalencia, tiene 3 griegos, 3 latines, 2 lógicas, no sé qué, y yo era, como decía Germani, un pequeño burgués, un comerciante, de una familia de comerciantes inmigrantes italianos, ¿verdad? O sea, ni pensar, o sea, ya había tenido ese rechazo. No me podías poner un tercer rechazo, bueno, además me habían antes rechazado de otra universidad, de Berkeley, de la Universidad de California, no me ponía perder yo la oportunidad de Harvard. Y entonces tuve que ir a Estados Unidos, pero tomé algunos cursos, volví a Chile, me quedaba un par de meses en Chile, volví a Estados Unidos, hasta que el último viaje, que fue en el verano del 70, en realidad el invierno del 73, yo me di cuenta que aquello estaba perdido y que ya tenía que tomar una decisión. No me podía quedar en Chile, tenía que terminar mis estudios. Bueno, pero vi todo aquello, la gestación del golpe, lo que se dice siempre el huevo de la serpiente, cómo se movió la derecha, cómo se movió el imperialismo, digamos, de una manera fenomenal. Así que ahí tengo un periodo de casi 4 años y medio en Estados Unidos, en donde aprendo mucho, ¿no es cierto?, de cómo funciona el imperio desde dentro. Recuerden ustedes aquella famosa frase de José Martí: he vivido en las entrañas he vivido en el monstruo y conozco sus entrañas. Fue para mí una experiencia muy importante, porque yo había estudiado algo del tema del imperialismo, pero ver el imperialismo, vivir dentro del imperialismo, es una experiencia absolutamente diferente. Y por momento es una experiencia abrumadora, cuando uno ve toda la cantidad infernal de dispositivos, de aparatos, de tentáculos, de iniciativas, de grupos, etcétera, que ellos han logrado establecer para tener una sociedad completamente sometida y manejada, ¿verdad? Bueno, yo termino mis estudios, y eso los terminé, la fecha final en donde entrego la tesis, que está al final de mi tesis, es el 26 de julio de 1976. La fecha no fue azarosa, la puse a propósito, porque en Harvard me costó mantenerme, digamos, en mis 13 y evitar el proceso de lavado sistemático de cabeza que te hacen las grandes universidades norteamericanas, ¿no es cierto?, que es un lavado infernal. Pero ya no me podía volver a Argentina, pues se había producido el golpe el 24 de marzo. Empiezo a mandar cartas yo ya poco después del golpe, yo estoy por terminar ya la tesis, estoy por entregar todo, aprobé todas las materias, ¿qué posibilidades de trabajo hay? 0, 0, 0. Es más, me dijeron, ni se te ocurra venir, salí, porque vos ya saliste mal en los años de la famosa Revolución Argentina, el golpe de Onganía, en realidad, y entonces el golpe de fortuna, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con mi mujer? Teníamos 2 chicos, y ahí busco trabajo. Digo, no, exploré por toda América Latina, en realidad los pocos países que podía explorar, que eran Venezuela, algo de Colombia y México, ¿no es cierto? Ya para irme de Estados Unidos yo quería estar en lo que es mi patria grande, que es América Latina, y no había trabajo. No se conseguía, no me conocían. Venezuela, hubo una invitación, en aquel momento estaba el gobierno de Acción Democrática, pero el proyecto cultural educativo era demasiado colonial, para eso me quedaba en Estados Unidos. O sea, para enseñar la ciencia política de Estados Unidos en castellano, me quedo allá. Yo tengo un axioma: siempre los pueblos y la gente prefiere el original a la copia, ¿verdad? ¿Para qué voy a enseñar en Venezuela lo mismo que me pedían que enseñara en Estados Unidos? Y en castellano, bueno, me quedo en Estados Unidos y listo. Me quedo un tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un momento muy rápida transición. Busco trabajo en Estados Unidos. Por suerte encuentro que una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Yale, tenía una apertura, un opening, como le dicen ellos, para una cátedra de sociología latinoamericana. Entonces, sin yo buscarlo, me llaman para entrevistarme, a ver si yo podía dar con el nivel. Yo había terminado los estudios en Harvard, no tenía el título todavía, pero ellos averiguaron de que ya había entregado la tesis, estaba todo bien.
Y bueno, me hacen una entrevista, me hacen dar una clase. Ahí la clase resultó muy bien. Uno de los profesores que estaba ahí me dijo: mire, la verdad que su clase ha sido impecable. Lo único que le digo es que usted tiene un inglés intimidatorio. Le digo: ¿intimidatorio mi inglés? ¿Por qué? Dice: porque el acento suyo es el típico de la mafia siciliana de Nueva York. Textual, ¿eh? No invento nada. Textual, an unbearable mafia accent. Así me dijo. Digo, bueno, los estudiantes se pueden sentir intimidados ante un tipo que habla como Capone o como Vito Genovese, etcétera. Pero la verdad que la clase sustantivamente fue muy buena. Bueno, todo bien. A la tarde entonces me recibe el decano, me presenta un contrato. Yo ni lo miro porque estaba muerto. Éramos la familia todos a los botes o firmar acá. Firmo. Bueno, miren lo que son las cosas. Firmo y cuando salgo me está esperando un señor muy bien vestido, ¿verdad? Muy bien trajeado. Parecía un personaje de esos salidos de una de las novelas de Arthur Miller, ¿no? Muerte de un viajante, una cosa así. Me espera con un enorme cartapacio y me dice: bueno, tome, consúltelo. Y digo: ¿qué es esto? En las casas. ¿Qué casas? Le digo: no, la casa que usted va a comprar. No, yo no puedo, si yo no, para imprimir la beca, la tesis, que eran casi 700 páginas, y tenía que hacer 10 copias por lo menos, tuve que sacar un pequeño crédito al banco. Yo no tengo condiciones. El tipo me miró como quien mira un insecto. Me dice: este es un pavote que no entiende nada. Me dijo así, ¿no? Me dijo: mire, usted ya es profesor de Yale. Esta casa la va a pagar Yale, así que llévela, olvídese de todo, vaya con su mujer, elija las casas, ni les cuento lo que era. Es decir, la más chica, la pileta tenía 10 metros de largo, la otra era, qué sé yo, con forma de riñón, con palmera, una cosa de locos, ¿no es cierto? Los precios en plata de hoy, mínimo $2 millones, digo, un delirio total. Pero bueno, yo me la llevo, ¿qué voy a hacer? Si dice que va a pagar Yale, yo no tengo un mango, no voy a firmar nada. Bueno, tomo el tren, porque Yale está en New Haven, está a mitad de camino entre Boston y Nueva York. Uno de los grandes atractivos de Yale es que estaba cerca de Nueva York. ¿Verdad? Bueno, me tomo el tren, me vuelvo a casa, le muestro a mi mujer, y mi mujer también, estupor total. ¿Pero qué es esto? Si no tenemos mango, no sabemos cómo vamos a hacer. Bueno, le digo: mira, me dijo esto, así que fíjate, empecemos a ver. Y casi simultáneamente, cuando yo le digo empecemos a ver, suena el teléfono. En aquella época había teléfonos, y ahora ya no más, no un teléfono de línea común y corriente. Hola, ¿quién era? Era el secretario de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se había cerrado con el golpe de Pinochet en Chile. Y no solamente Pinochet cerró la Flaxo, sino que eligieron a 2 estudiantes, los 2 que tuvieran más cara de andinos o de quechuas, que eran 2 chicos bolivianos, y los fusilaron en el patio de entrada de Flaxo. Y después de eso cerraron la facultad, se acabaron los programas, etc. Y Flaxo estuvo cerrada durante casi 3 años. Solamente los investigadores desde sus casas podían hacer algo, pero bueno. Esa llamada telefónica que llega en ese momento, en ese preciso momento que yo le entregaba a mi mujer este cartapacio con las casas maravillosas, me dice: Atilio, soy Arturo O'Connell. Arturo era el secretario. Arturo, qué gusto enorme saber de vos, cómo estás, tanto tiempo, etcétera, etcétera. Mira, tengo una gran noticia para darte. ¿Cuál es? El presidente Echeverría de México le ha hecho una gran donación a Flaxo porque quiere que ese proyecto que se inició en Santiago de Chile continúe en México. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Dije yo, buenísimo, buenísimo. Y dice: y quiero que te hagas cargo de dirigir la Escuela de Ciencia Política allá en México. Digo, pero ¿y eso cómo? ¿Cuándo? Estábamos hablando más o menos de mediados de julio,
finales de julio, me dice, mirá, las clases empiezan en septiembre, tendrías que llegar en agosto, mediados de agosto como máximo. ¿Y la remuneración cuál es? Mira, no sé, pero te va a alcanzar. Bueno, le digo yo, ¿pero está firme el proyecto? Es que te dijeron, no, si ya empezaron a construir, me empezaron a construir la sede al lado donde estaba el Colegio de México. Yo había conocido el Colegio de México. Bueno, total que se plantea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? ¿Verdad? Sale una oferta, no sé ni cuánto me van a pagar, en México, con un presidente que estaba terminando su mandato. Echeverría terminaba el mandato a fines del año 76, ¿verdad? Se habían producido elecciones en los primeros días de julio, había ganado Miguel de la Madrid, o sea, una ambigüedad total. Y bueno, después de una larga charla con mi señora, decidimos que nos vamos a México. Pero yo tenía primero que ir a la gente de Yale y decirle que debíamos romper el contrato, que lamentaba mucho, pero que no iba a poder hacerme cargo. Voy a Yale y ahí fue un experimento casi interesante, psicosocial y cultural, ¿no? Voy, pido la entrevista por teléfono, me dicen, sí, véngase cuando quiera. Entonces le digo, miren, yo lamentablemente no me voy a poder hacer cargo de la cátedra, para mí ha sido un honor que me hubieran designado, un honor excesivo. Les quiero agradecer, pero yo me voy para México. Respuesta del decano, Albert Risman se llamaba, un muy buen hombre. Me dice, ¿cuál es el problema con el sueldo? ¿Se lo podemos subir? Le digo, no, le digo, el sueldo está magnífico, no hay ningún problema con el sueldo. ¿Y entonces por qué se va? Entonces le empiezo a explicar, mire, me llamó por teléfono Arturo Conel, esto, lo otro, y me miraban como si vieran, qué sé yo, no sé, que no quiero, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con los ejemplos, porque a ver si todavía, pero me miraron con un desprecio, no desprecio, lástima, diciendo, este tipo realmente no entiende, no entendía nada con de la inmobiliaria y ahora tampoco entiende. Y me dice, pero ¿y a dónde va a irse? Y a Flaxo. Flaxo dice... Sí, le digo, bueno, ¿pero ya firmó contrato? No tengo contrato, no firmé contrato, firmé con ustedes, pero con ellos no. Dígame, ¿y qué le dice la carta de invitación? No hay carta de invitación. ¿Cómo que no hay carta? Oiga, usted va a alargar una tenure track, porque esto era lo que se llama una designación encaminada a una posición definitiva en Yale, luego de la cual te retirás a los 30 años con un yate en el río Hudson, otro en Rhode Island, guita por todos lados. Dice, ¿y usted se va a ir? ¿Va a renunciar a todo esto por una llamada telefónica de qué? ¿Su amigo? Sí, ¿no? Una persona amiga, pero además muy respetable. Bueno, fueron 2 horas de conversación hasta que finalmente los tipos, cedieron, porque no me querían aceptar la renuncia, no querían, le parecía que era una locura. Y le siguió pareciendo que era una locura. Pero bueno, yo quería realmente volver, por lo menos si no podía a la Argentina, acercarme a algo. Y ese acercarme a algo fue México. Y fue una decisión extraordinaria, ¿no es cierto? Muy temeraria, porque la verdad que no sabía lo que iba, porque eso podía funcionar bien o mal. Por suerte funcionó bien. Flaxo se instaló, tuvimos una primera camada de alumnos, 61 alumnos vinieron en la primera camada de Flaxo, que empezó justo como había dicho Arturo, en septiembre del 76, armó un equipo realmente muy bueno, pero dejando de lado, digamos, una oferta que me hubiera cambiado totalmente la vida, ¿no es cierto? En el sentido financiero, económico. Sin embargo, esto otro me cambió la vida, haber ido a México me cambió la vida en un sentido mucho más profundo. Y ahí yo entro en una vorágine, ¿verdad? Porque México se había convertido en todos esos años en lo que yo en el libro llamo, una verdadera Atenas
Atenas de nuestra América. Era el refugio de todos los exilios de América Latina, de Centroamérica y el Caribe, estaba en México, con un elenco de colegas absolutamente extraordinario, ¿verdad? Y en el cual, digamos, yo aprendí montones a partir de esos debates, ver en los comienzos de la Revolución Sandinista, facilitar la tarea, ¿no es cierto?, el apoyo al sandinismo en lucha en esos años, los debates sobre cómo caracterizábamos a los regímenes políticos que había en América Latina, toda la gran discusión que se armó en aquellos años sobre las dictaduras latinoamericanas, ¿qué eran? ¿Eran dictaduras fascistas? ¿Eran regímenes de seguridad nacional? ¿Eran estados militares? ¿Qué nombre le damos a este animal y cuáles son sus características? Unos debates extraordinarios. Además, ahí en la segunda mitad de los 70, México se convirtió en polo de atracción de los mejores intelectuales europeos que, bueno, además porque no tenían a qué otro país podía ir de América Latina, no podían venir a discutir a la Argentina, ni a Chile, ni a Brasil, ni a ninguno de esos países que estaban cerrados, intelectualmente cerrados. Así que tuve la inmensa fortuna ahí de conocer a estos personajes, escuchar sus ideas, debatir con ellos, ver cómo funciona un sistema político como el mexicano, que ahora ha cambiado mucho, pero en aquella época, recuérdense ustedes que Vargas Llosa, en una de sus más felices intervenciones, en el año 91, en un programa de televisión, le dijo a Octavio Paz, que era su amigo y que lo había invitado a que viniera a un seminario en Ciudad de México, un seminario celebrando el derrumbe de la Unión Soviética y el advenimiento de una nueva era de libertad en el mundo. Vargas Llosa le dice en público, en la televisión, en el horario principal, a Octavio Paz, que México es la dictadura perfecta, que el PRI logró armar la dictadura perfecta. Y la verdad que es una frase extraordinaria y absolutamente verídica, ¿no es cierto? Porque en México había una enorme libertad. Podíamos discutir en el seno de la UNAM o en el Colegio de México, en Flaxo, todos los temas, hacer los planteos más radicales, pero a condición de que nada de eso rebalsara hacia la sociedad civil. Discutíamos acá, en el marco de la UNAM, en esas instituciones, amplia libertad para los intelectuales, críticos, expansión del pensamiento marxista, publicaciones de todo tipo, pero nada de eso tenía que vincularse con los movimientos sociales, los partidos, los sindicatos, las organizaciones populares. Y por eso decía Vargas Llosa que era una dictadura perfecta, porque habían captado a los intelectuales, los habían de alguna manera entronizado, rodeado de todo tipo de facilidades, ¿no es cierto? Pero la condición era de que el sistema no se ponía en riesgo y en juego y en discusión. Bueno, yo pude ver todo eso, verdad que fue extraordinariamente aleccionador. Después, si quieren, con preguntas podemos ver los debates que había fundamentalmente. Me costó mucho trabajo insertarme en México, un país que amo profundamente, porque yo entro a México rodeado con un halo de sospecha de que era un agente de la CIA. Esto textual, me lo dijeron después, un par de años después, alguna de la gente que sospechaba eso de mí, porque yo venía de Estados Unidos, era un marxista, escribía cosas, ¿no es cierto?, utilizando ese marco teórico, y hablaba muy bien inglés, a pesar de mi acento siciliano, ¿verdad? Y podía hacer, cosa que fue algo que a mucha gente le dio la indicación definitiva que era un agente. Un día en una reunión había que traducir a un gringo que vino, no recuerdo el nombre ahora, y falló el traductor. Y entonces alguien me dijo: Atilio, ¿te animás a hacer la traducción simultánea? Y yo, la verdad, tendría que haberme hecho el burro, decir no me animo, va. Pero se perdía la conferencia. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacerla. Y la hice muy bien.
O sea, hablaba el americano y yo al toque traducía al castellano, lo cual para algunos fue una prueba definitiva que yo había sido entrenado en Langley, Virginia, como un producto. Además venía de Harvard y tenía un lenguaje provocador porque hablaba de marxismo, no me conocía ningún partido político de izquierda de América Latina, era un bicho raro, no tenía, digamos, no había estado en ninguno de los lugares que había que haber ido, no había nunca ido a Cuba, en Cuba no me conocían, de la Argentina no me conocía nadie, pero yo además me había ido de la Argentina a fines del 66, estábamos hablando ya de 10 años después, en medio del descalabro que hubo en la Argentina. Entonces pensaron mucho de que este tipo, un tipo de la CIA, ¿verdad? Les costó darse cuenta después, me costó a mí mucho. Fue porque era muy duro eso, pensar de que vos hablabas con gente que de repente estaban pensando que vos podías ser un agente al servicio del imperialismo. Bueno, pero a fuerza de debates y a fuerza de discusiones y de controversias intelectuales muy de fondo, mucha gente al cabo de un tiempo reconoció lo que yo estaba haciendo. Y en un momento determinado, ¿verdad? Yo tuve un incidente con el director que estaba en Flaxo en ese momento, que decidió prescindir de mis servicios, es decir, de la noche a la mañana. Así, en plenas vacaciones, de repente cuando regreso, me encuentro un sobre diciendo, está despedido. Bueno, hablé con Arturo, con él no tenía cómo revertir esa decisión, y vinieron a ayudarme rápidamente 3 personas que yo menciono en el libro, que me dieron una mano y me rescataron totalmente, que fue Pablo González Casanova, Sergio Bagú y Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer, que es autor de uno de los más extraordinarios libros de documentación de la historia de las intervenciones norteamericanas en América Latina. Estaban escandalizados por lo que había sucedido, nunca creyeron la historia esta de la CIA, etcétera, y me dijeron, te vamos a ayudar a que consigas trabajo y que trabajes en la UNAM, cosa que lograron. Hay una anécdota muy interesante, por eso todo el tema del lenguaje y la comunicación y la problemática cultural, que en general el ambiente del progresismo y la izquierda le damos muy poca importancia, porque tendemos a hablar mucho de los temas económicos, ¿verdad?, que por supuesto son fundamentales, pero los temas económicos tienen que de alguna manera ser interpretados también en su acción efectiva como productora de la historia, en el marco cultural que le da un cierto sentido. Esto es lo que Frei Betto le reprochó al presidente Lula cuando lanzó su programa Hambre Cero, y por eso Betto se fue del programa, porque Betto le dijo, de nada vale que pongamos un presupuesto muy grande para que la gente pueda comprar más comida, si al mismo tiempo no tenemos un presupuesto igual para darle más educación. Porque el problema es que no es solamente gente que es pobre, es gente que no ha accedido a niveles elementales de educación para comprender su inserción en la sociedad y lo que puede hacer un gobierno y lo que debe hacer un gobierno y qué hay que hacer para construir una buena sociedad. Ese tema cultural es un tema que todavía hoy nos pesa, ¿no es cierto? Y cuando ustedes miran a ver, cosa que también está todo esto en el libro, cuando dicen, bueno, ¿por qué Bolsonaro casi le gana la elección a Lula? Y casi le gana la elección a Lula por eso que dijo Betto, porque la gente que recibió, que salió de la peor pobreza en los años de Lula y de Dilma, cuando uno iba y les preguntaba, y a mí me tocó acompañar a amigos brasileños en la campaña del 2018, preguntarle a la gente en las favelas peores de Río de Janeiro, ¿por qué ahora está usted mejor? La respuesta que nos daban era, gracias a Dios, en primer lugar, gracias a mi familia, en segundo lugar, gracias a mi esfuerzo personal, en tercer lugar. Y nosotros decíamos, oiga, ¿y el gobierno? Sí, el gobierno hizo algo, pero primero Dios, mi familia y mi esfuerzo personal. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Y esa gente, por lo tanto, no sentía que tenía ninguna deuda de gratitud con el gobierno de Lula, que los había sacado de la miseria y les había puesto 4 comidas en la mesa día por día. Batalla cultural. Esto venía a propósito de
la entrada que me dan en la UNAM de la mano de don Sergio Bagú, un gran historiador argentino, ¿verdad? Que me dice, te acompaño para hablar con el decano de Ciencias Políticas. Bueno, yo voy y hablo con el decano me llena de elogios, de una manera extraordinaria, pero en ningún momento me dice, bueno, Borón, con todo gusto lo vamos a contratar en la UNAM o presénteme su currículum. Ustedes seguramente habrán visto algunas de las películas de Cantinflas, ¿no es cierto? Bueno, Cantinflas es un personaje que recoge el alma mexicana, sobre todo el alma más picaresca mexicana del doble sentido. En México es muy común, los mexicanos llaman eso hablar con albures. El albur es decirte una cosa, pero en realidad te están diciendo otra. Esos son maestros extraordinarios en ese arte muy popular, ¿verdad? Bueno, tengo larga charla con el decano y cuando terminamos, salgo apesadumbrado de la entrevista, le agradezco, me despido de don Sergio, le digo, bueno, Sergio, muchas gracias, vamos a seguir. Le dice, ¿vamos a seguir qué? Y bueno, nada, porque tengo que seguir buscando trabajo. Pero no, si él dijo que ya estás contratado, ¿pero cuándo dijo eso? Nunca dijo eso. No, dijo cosas como sería muy interesante, todo en condicional, veríamos a ver cómo lo hacemos, sí tendríamos que ver el consejo, tal cosa. En ningún momento dijo quiero que venga y enseñe tal materia en la facultad. Bueno, yo estaba realmente no creía en lo que me dijo don Sergio. Efectivamente, a las 10 días me llega la carta diciéndome, es usted profesor en la UNAM, con un contrato. Entonces, fíjense lo que es el tema, ¿no es cierto?, de los códigos culturales. Y yo la pregunta que me hago ahora, ¿cómo han variado los códigos culturales generacionalmente en un país como este? Tenemos, mi generación que ya va de salida, pero entienden los códigos culturales de chicos que tienen entre 16 y 17 años y que en 2 meses van a estar votando. Entiendo sus códigos, lo entendemos nosotros, nos entienden ellos a nosotros. Yo le estaba mostrando a ellos algunos TikToks de amigos de mi hija, tengo una hija de 17 años, ¿verdad? En donde este tiktokero, amigo del palo, para más señas, le muestra a chicos de 16, 17 años una foto de Perón. ¿Quién es este? Ninguno de los 5 o 6 chicos, ¿no es cierto?, que fueron entrevistados, y ella lo vio, ninguno lo reconoció. Uno llegó a decir, este es Gardel, ¿no? Le presentan la foto clásica del Che Guevara con la gorra, la famosa foto de Corda. Uno dijo que era Manuel Belgrano, ¿verdad? El otro dijo que era el Gauchito Gil. Digo, bueno, y después en un tercer TikTok le preguntan a estos chicos cuáles eran los 3 países que había sido libertador José de San Martín. Bueno, uno dice, bueno, Argentina, sí, bueno, y los otros 2, y España, no, Bolivia, no. Otro dice, Chile, pero me mata esta pregunta, me mata. No uno que pudiera dar los nombres de los 3 países, no hubo uno que hubiera reconocido a Perón, no hubo uno que hubiera reconocido al Che. Esto es un tema, para mi manera de ver, de una gravedad extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo le decía a Connie en el viaje, y a Marcelo acá en la ida, de que eso constituye aproximadamente el 3,5% del electorado argentino. En elecciones que van a ser muy reñidas, ese 3,5% que piensa que el Che Guevara es el Gauchito Gil, que Perón es Gardel, ¿verdad? Aunque podría ser cierto, ¿verdad? Pero no por la foto, y que no saben cuáles países liberó San Martín, van a tener que poner una boleta que nos permita decir que la Argentina se encamina hacia un futuro de prosperidad, de bienestar, de seguridad, o
se encamina a la barbarie de algunos de estos sátrapas que hemos visto ahí sacándose fotos, ¿no es cierto?, en Jujuy, en solidaridad con el gobernador Gerardo Morales. Este es el tema cultural, intergeneracional, ¿no es cierto? No solo que yo en aquel momento tenía esta dificultad con el decano, que era muy buena onda, pero les voy a repetir, yo no podía descifrar su código cultural. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos hoy descifrar los códigos culturales de la juventud? En total, el 27, casi 28% del electorado argentino tiene en menor de 29 años. Es decir, de que de la experiencia del 2001, los mayores de ellos tendrían 3 o 4 años. Los otros no la vieron. Y esa gente va a votar. Por lo tanto, la necesidad de dar esa pelea cultural por el sentido es absolutamente fundamental. La experiencia mía con el decano de la UNAM solamente sirve como para dar pie a discutir, plantear la urgente necesidad de que nosotros tenemos que hacer llegar nuestro mensaje, y tenemos que hacerlo a pesar de las barreras culturales, comunicacionales, semiológicas que constituyen un obstáculo a veces extraordinario, pero ante el cual no tenemos que arredrarnos, tenemos que seguir trabajando y viendo la manera. Bueno, y termino un poco para que así hagamos, finalmente me quedé en México, estuve 8 años en México, fue una experiencia extraordinaria. Ahí presencié la eterna desunión del exilio argentino, los Montos por un lado, los del ER por el otro, los Independientes por este otro lado, muy difícil coordinar acciones, pero fue una experiencia de enriquecimiento extraordinario que me permitió a mí terminar de recorrer este camino a contramano, ya después le digo por qué el título del libro, ¿no es cierto? Y cuando se produce el retorno a la democracia en la Argentina, decidimos volvernos a la Argentina. Y les debo decir que ese desexilio fue la experiencia más dura que yo sufrí a lo largo de toda mi vida. Llegar a la Argentina con un gobierno, yo conocía a algunos de los ministros, altos funcionarios del gobierno de Alfonsín, porque, como les decía, México era una meca a la cual todo el mundo venía. Dante Caputo venía, Zurruil venía, Canitrot venía, mucha de la gente. Sin embargo, cuando yo regresé a la Argentina, no tenía trabajo, tenía que buscar trabajo. Yo me había ido de la Argentina teniendo prácticamente 23 años, volvía ya con casi 40 años cumplidos, tenía que empezar de cero. No encontré trabajo, no tuve trabajo de nada, en ningún puesto de la administración pública. Yo en ese momento ya estaba interesándome en problemáticas internacionales, podría haber colaborado en la Cancillería Argentina o en el Ministerio de Educación. 0, 0, 0, 0, 0. Una cosa muy dura. Tuve que prácticamente empezar de cero, ¿verdad? Mismo Flaxo en Buenos Aires no le dio continuidad a lo que yo había hecho con Flaxo en México, y realmente me resultó tremendamente duro. Finalmente me inscribí en CONICET, fue el trámite más largo. Arrancó en el 84 y en el 89 finalmente fui admitido. Ya tenía el doctorado, había publicado libros, pero bueno, yo no tenía ninguna palanca especial, y si la tenía no lo hubiera usado de ninguna manera, pero bueno, fue muy duro. En la Universidad de Buenos Aires, cuando se crea la carrera de ciencia política, finalmente ahí una persona se portó muy bien, que fue Edgardo Katterberg. Edgardo era el director de la carrera, era un tipo muy abierto. La carrera básicamente fue una creación de la Junta Coordinadora del Partido Radical, ¿no es cierto? Y tenía un grado de sectarismo fenomenal, y bueno, yo no era digerible para ningún sectario.
para ningún sectario. No lo era ni lo soy, ni lo seré. ¿Por qué? Porque nunca me callé. Y cuando yo veía que este papel es blanco, le decía que era blanco, aunque tuviera que decírselo a Fidel, como me tocó, o a Chávez, o a cualquiera. Y eso no les gusta. No les gusta, no les gusta. Tanto es así que cuando se crea la carrera de ciencia política, se hace una convocatoria a politólogos argentinos. Había muy pocos que tuvieran un doctorado en ciencia política. Estaba Oscar Oslak, Marcelo Cavarossi, estaba yo en ese momento. Invitan a un grupo como de 20, van todos, menos yo, que no fui nunca invitado, jamás. Digo, pagas un precio. Cuando uno tiene una cierta coherencia intelectual y política, se paga un precio. Y bueno, y lo pagué, y la verdad que me costó mucho. Pero bueno, este era mi país y quería volver y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que este país, esta patria, pudiera realmente darle a sus hijas y a sus hijos lo que todos se merecen. Ha sido muy difícil, una tarea inacabada, inconclusa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y en eso estoy, y en eso seguiré estando. Pero lo interesante de todo esto, la lección, es el precio que a veces hay que pagar por pensar a contracorriente. Por no tener el sí fácil, por decir las cosas como uno cree sinceramente que son, aún a riesgo de equivocarse, ¿no es cierto? Y mantenerse firme en ciertas posiciones. ¿Por qué a contramano? Porque yo empecé a construir una cierta identidad política en un mundo dominado. Imagínense una familia de inmigrantes italianos, hipercatólica, ¿verdad? Y yo, para colmo, con todo este tema de ser perito mercantil y habiendo hecho la escuela primaria y secundaria en la escuela pública, no pude entrar a la Universidad de Buenos Aires y fui a estudiar sociología en la Universidad Católica, ¿verdad? Y yo podría haberme terminado convertido en uno de esos personajes que vemos tan a menudo en la televisión, derechosos, liberaloides, en el fondo reaccionarios, pero por suerte me tocó en los primeros años de mi vida experimentar en carne propia ciertas cosas que me dejaron una marca indeleble. Yo me crío, les decía a ustedes recién, escucho ese discurso esa noche del año 48, creo que fue en noviembre o diciembre, cuando estábamos cenando en la familia. Ubíquense, una familia de clase media baja, de pequeños comerciantes, ¿no es cierto?, comiendo en la trastienda de ese negocio, escuchando la radio, que era lo que se hacía en aquellos años, escuchando un programa, los más grandes de ustedes, para no decir viejos, porque son casi una expresión que podía dar lugar a ser políticamente incorrecta, recordarán el programa Los Pérez García, ¿verdad?, que era un programa que iba a las 8 de la noche por Radio El Mundo, de lunes a viernes, y se escuchaba casi con unción religiosa en mi familia. Era la gran diversión. No había televisión. Estamos hablando del año 48. Entonces la familia se reunía, mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana y yo, y de repente el programa se interrumpe abruptamente y aparece la voz de un locutor, con voz grave de locutor, diciendo: transmite LRA, Radio del Estado, y la cadena de emisoras que forman la red de emisoras nacional. A continuación habla el general Juan Domingo Perón. Así, un rayo como cayera ahora acá, ¿no? Mi padre se levanta a escuchar bien, a poner fuerte la radio, porque en esa época ya había rumores de levantamientos militares, de planteos militares, etcétera. Mi madre también, pensando que tiene que salir rajando mañana a la mañana al almacenero para abastecerse de fideos, arroz, polenta, todo eso, lo que estuvo haciendo durante gran parte de su vida. Y ahí escucho yo la voz de una voz grave,
con una cadencia muy especial que me impresionó mucho, ese Perón que habló esa noche, anunciando algo que yo no entendía muy bien qué era, pero recuerdo las palabras: la convocatoria para una reforma constitucional que será realizada en fecha próxima. Y entonces se comunica al pueblo de la nación argentina que próximamente se va a dar a conocer la ley mediante la cual se llama una... Y eso fue, digamos, ese primer recuerdo imborrable de mi vida. La voz de ese hombre, cómo habló, el tono de su voz, la cadencia, cómo iba planteando la cosa, una capacidad didáctica fenomenal. Y a partir de ahí, esto fue en el año 48, yo poco después empiezo a hacer mis estudios primarios. Mis estudios primarios en una escuela pública que está situada todavía en la calle La Prida, entre Mansilla y Charcas, en un barrio que hoy le llaman Barrio Norte, pero antes se le decía Palermo a eso, ¿verdad? En donde yo vivía en la zona un poco más acomodada del barrio, pero en la trastienda de un negocio, ¿verdad? Y había algunos chicos de los edificios de departamentos ahí que tenían familias más acomodadas. Todos íbamos a la misma escuela, a donde iban los chicos de la Villa de Emergencia, que estaba en lo que hoy es una hermosa plaza, sobre la avenida Córdoba, entre Anchorena y Jean Llorés, que cuando ustedes ven esa plaza, hermosa, una plaza de 4 manzanas. Eso era una villa, era como la Villa 31. Y yo entonces aprendí, ¿no es cierto?, el tema de la existencia de las clases sociales, los prejuicios de clase, los conflictos de clase, la lucha de clase. Yo no necesité estudiar a Marx, ni leer el Manifiesto Comunista, porque lo experimenté en mi escuela. Experimenté en la escuela donde yo tenía chicos que venían, realmente eran hijos de obreros, y algunos ni siquiera, ¿verdad?, que no podían trabajar, los padres que vivían un poco de lo que la Fundación Eva Perón, los programas de ayuda social, sentado al lado mío, mi gran compañero, el negro Ortiz, ¿no es cierto?, de origen santiagueño, de una familia hiperperonista, y con el cual yo hablaba todos los días. Un típico cabecita negra, como se decía en aquella época. Y bueno, y ver un poco, yo tenía muy buena relación con él. Entonces éramos compañeros de banco, los dos éramos hinchas de Boca, ¿verdad? Teníamos un sentido del humor bastante finamente desarrollado, el negro era fenomenal en eso. Pero ver, digamos, cómo se daba la interacción, porque otros chicos no se relacionaban con los de la villa, ¿verdad? Y cuando salíamos a jugar en los recreos, había algo que era increíble. El juego favorito nuestro en los recreos era el juego del policía ladrón, ¿no es cierto?, en donde los policías nos metíamos en un ángulo, ya con esto estoy llamando como en el juego, nos metíamos en uno de los 4 ángulos del gran patio del colegio, teníamos prisionero a uno, que era un negro, obviamente, ¿no es cierto?, y había que salir, una patrulla, salir a agarrar a los otros negros. Ahora, ¿cómo se decidía quién era policía, quién era ladrón? Por eso existe la sociología. Los pibes de la villa decidían que ellos eran ladrones. Y nosotros, obviamente, éramos canas. O sea, no había leído ni a Dahrendorf, ni a Weber, ni a Marx. Entonces yo estaba condenado fatalmente a ser sociólogo. Si no, hubiera tenido una esponja en vez de un cerebro en la cabeza. Y ese era el juego. Ese era el juego. ¿No? Ojo, la relación era muy buena. Había un nivel de integración, más allá de que de repente alguno era más prejuicioso, pero había un nivel de integración social impresionante y una pluralidad. Pero bueno, era todo un experimento realmente fenomenal. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo a contramano? ¿Por qué? Bueno, porque yo a partir de ese momento podía haberme convertido en un intelectual de la derecha, como tantos otros, y recorriendo un camino inverso, digamos, al que recorrió, qué sé yo, por ejemplo, Juan José Sebrelli,
¿Por qué Sebrelli hoy está con Macri? Si hace 50 años era un teórico marxista. ¿Por qué Beatriz Arlo, una persona tan inteligente como ella, ¿no es cierto?, que era maoísta en la década del 60? Yo nunca fui ni maoísta ni marxista en aquellos años. Me convertí a lo largo de la historia en un proceso. En mi caso no había ningún texto marxista ni nada, eran hipercatólicos, ¿no es cierto? Nada que ver con aquello. Pero la vida me fue enseñando estas cosas. Por eso fue una marcha a contramano, ¿verdad? Vargas Llosa, otra figura, ¿verdad?, hipermarxista en su juventud, termina siendo un esbirro de Juan Carlos, el rey de España, digo, de lo peor. Pero básicamente porque las circunstancias que están narradas en el libro fueron las que me configuraron a mí ideológicamente. Y tener un conocimiento de primera mano de la gente de pueblo de este país. Y termino acá porque sería infinidad de anécdotas. Yo estuve íntimamente involucrado con la CGT en los años 64, 65 y 66. Fue uno de los que contribuyó a la elaboración del plan de lucha de la CGT de los años 64 y 65, cuando se ocuparon más de 10.000 fábricas en este país. La ocupación de más de 10.000 fábricas por los trabajadores, exigiendo, ¿no es cierto?, una especie de autogestión obrera patronal, cosa que era inaudita y que reflejaba el torrente social que venía por abajo y que superaba los marcos de los partidos, de las agrupaciones peronistas y de los propios sindicatos peronistas, reclamando, ¿no es cierto?, una situación social que dio lugar a ese plan. Y eso me permitió entender, ¿verdad?, qué pasó en el año 64, creo que fue diciembre, cuando, para mi estupefacción, yo estaba muy vinculado, como les decía recién, a la CGT, no estaba en Azopardo, en el local en ese momento, pero sí estaba en contacto permanente con un equipo de trabajo, en donde estaba Florial Forni, estaba Julio Nefa, tanta gente, ¿verdad?, que habíamos sido convocados de alguna manera por Antonio Cafiero, para que se ubiquen, para darle una mano con cursos de formación a la dirigencia de la CGT. Y yo tuve el primer gran sorpresón cuando nos enteramos de que Perón había embarcado en Madrid y que la dirigencia de la CGT estaba haciendo lo imposible para evitar que Perón llegara a la Argentina. Haciendo lo imposible para evitar que Perón llegara a la Argentina. Evidentemente a Perón lo pararon en Río de Janeiro, en el Galeón, y lo mandaron de vuelta a España, ¿verdad? Esto, digamos, cosas, experiencias que le abren a uno los ojos y además que le dan, gracias a esos años como uno de los asesores jóvenes dentro de la CGT, les agradezco mucho que me dieron la oportunidad de ir a muchas regionales del interior del país y darme cuenta de un hecho que es muy importante para nosotros, para mí hoy, que existe una democracia de base muy importante en el sindicalismo argentino, que los diagnósticos que se hicieron en los años 70 acerca de la burocracia sindical estaban fatalmente equivocados, porque desconocían ese hecho fundamental, que es que a nivel de la base, ¿no es cierto?, a nivel de la fábrica, a nivel de la planta, el grado de democracia sindical que había en la Argentina en aquellos años era impresionante. Que luego los dirigentes en la cúpula pudieran hacer sus arreglos al estilo de lo que hizo Bandor, Augusto Bandor, o lo que hizo José Alonso, es otra historia. Pero que había una base social que genuinamente participaba y elegía a sus representantes. Para mí eso fue un aprendizaje extraordinario que, bueno, me duró toda la vida y que creo que me permitió entender un poco mejor el funcionamiento de las organizaciones gremiales y sindicales en la Argentina, sus agachadas, pero también el fermento de base que las tiene y que es la gran esperanza que tenemos. Bueno, todo esto
es un pantallazo de las muchas cosas que están ahí en el libro y que, como ven, tienen menos que ver conmigo y mucho más que ver con lo que estaba pasando frente a mis ojos. Las limitaciones de la reconstrucción democrática, termino con esto, la euforia que hubo en la Argentina, muchos de ustedes se acordarán muy bien, cuando se inicia el gobierno de Alfonsín, aquella famosa frase: con la democracia se come, se cura y se educa. Toda la proliferación en el medio académico de la teoría de la transición democrática y mi postura siempre marginal, diciendo que no había que hacerse muchas ilusiones sobre esta transición democrática, porque los enemigos de la democracia en la Argentina no eran tan solo los militares, que los enemigos eran las clases dominantes, eran los medios de comunicación, eran las Fuerzas Armadas, era la Embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que no estaba dispuesta a tolerar la democratización de América Latina y de la Argentina, y que por esa razón, por pensar mal, por no confiar, ¿no es cierto?, en que la transición democrática estaba destinada fatalmente a terminar, me decían a mí, en una democracia consolidada, démosle 10 años a la democracia argentina y tendremos una democracia consolidada. Y yo les decía, no es cierto, eso no va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque capitalismo y democracia son incompatibles. Punto. Tan simple como eso. En la medida en que hay una sociedad capitalista, con la dinámica y la lógica que tiene el proceso capitalista, no puede haber democracia. Porque la lógica del capital en todo el mundo es hacia una creciente desigualdad, no hacia la igualdad. Y sin igualdad no hay democracia. Esto no es que lo diga yo, lo dijo Rousseau hace 250 años, ¿no es cierto? Entonces, a menos que se libre una batalla frontal contra los baluartes del viejo régimen, ¿no es cierto?, no va a haber desarrollo democrático. Sí, tendremos elecciones, cada 2 años podemos votar, pero yo acuñé la frase alternancia sin alternativas, cosa que me valió el odio eterno de Graciela Fernández Meijide, el momento en que ella era la gran adalid de la Alianza, a finales del siglo pasado, y yo decía que tal como yo veía la Alianza, para mí era una alternancia al gobierno de Menem, pero no era una alternativa. Y no me equivoqué, porque volvió a Cavallo. Y ahora de repente sale del sarcófago y vuelve, digamos, en 4 meses más, lo tenemos a Cavallo otra vez atacando a la economía argentina. Entonces, ese escepticismo, ¿verdad?, esa actitud crítica de no bajar nunca los brazos, sí, me coloca a contramano, y por eso el título del libro. Bueno, paro acá porque ya hablé demasiado, ahora vienen ustedes. Bueno, Atilio, yo me anoté 27 cosas, así que no voy a comentarlas. Después nos quedamos charlando, tomando una cerveza y comiendo unas empanadas para eso. 2 cositas que me parecen por ahí un poco más esperanzadoras. Todos los pibes y las pibas que están allá atrás son del 28% sub-29, así que se quedaron parados, que son estudiantes universitarios. Me parece que esto está muy bueno también que lo escuchen de primera mano, sin intermediario, de parte de vos, en torno a cómo se fue dando la historia de nuestro país. También que nos queda esta enorme tarea de cómo desconfiguramos el diálogo cultural para convocar y para no ser siempre los mismos y las mismas. Por otro lado, también decir que estos espacios son sumamente necesarios. En el último discurso que dio Cristina en la Plaza de Mayo habló de construir profundidad sindical, y fue en realidad convocatoria tuya que dijiste: convoquemos a los espacios sindicales de Rosario y construyamos de la cultura, de los sindicatos, de los movimientos sociales y de un partido entendido no como algo sectario, sino algo que se abre. Construyamos así. Entonces, como también trabajar este punto de partida de cara a lo que se viene. Hoy hubo noticias a nivel nacional
algunos con un poco más de entusiasmo, otros con un poco más de pesimismo, eso circuló. Me parece que aprovechar también este momento para pensarlo. Tenemos poquitos días para que se resuelva un poco lo que va a ser la propuesta electoral de parte de Unión por la Patria. Ya sabemos lo que hay enfrente, ya lo vivimos varias veces por lo menos. Estos últimos 4 años de gobierno de Macri fueron devastadores, hubiesen sido trágicos 4 años más, pero indudablemente quedaron muchas deudas de parte de este gobierno, y estamos en esta dicotomía de ser un oficialismo opositor por momentos, que nos lleva a entender la complejidad de la política y a también reflexionar para no cometer los mismos errores, y esto que vos dijiste que me pareció muy, muy bueno, alternancia sin alternativa, que no se convierte en eso. Entonces, en ese marco me gustaría un poco abrir la palabra para que quienes quieran intervenir, quieran reflexionar, hacer preguntas. También tuvimos hechos este fin de semana de represión en Jujuy, algo que no es nuevo, o sea, ya sucedió, ya lo vivimos, lo venían diciendo. Parece que están discutiendo de parte de Unidos para colonizar la Argentina cuál de las propuestas de la más sádica y sanguinaria para representar los intereses de las corporaciones. Y bueno, y todavía un espacio político peronista en toda su amplitud, nacional y popular, que tiene que encontrar un camino y un discurso, unas propuestas y volver a enamorar, que me parece que eso también es clave. Entonces, en esto abro un poco, me gustaría escuchar, allá hay una persona que quiere hablar, para que hagamos un diálogo en este día de lucha. Sí. Mirá, es una pregunta multifacética, que difícil de responder. Lo que yo creo es que evidentemente acá, digamos, se habla mucho de enamorar otra vez a la sociedad civil, enamorar al electorado, transmitir los mensajes a esos chicos que están en los sub-29, para decirles de una manera, ¿no es cierto? Pero esto pasa, ¿verdad?, por la persuasión que tiene que tener la dirigencia del campo nacional popular, y yo no dejaría fuera de ninguna manera a la izquierda, ¿no es cierto?, plantear un programa de reconstrucción nacional. Y ese programa de reconstrucción nacional pasa por un protagonismo en donde, si no estás dispuesto a pelearte con los grandes factores de poder, más vale que te quedes en tu casa. A ver, nosotros podemos dar una batalla exitosa si se produce el tercer milagro argentino, que sería la victoria de la Unión por Todos el próximo octubre. El primer milagro fue que no salieran las 2 balas que tenía el asesino de Cristina. El segundo milagro fue la tajada in límite del Dibu Martínez en el Mundial, porque cada vez que yo reproduzco la cinta tengo miedo de a ver si la mete ahora, ¿no? Y el tercer milagro sería que el campo nacional popular y el progresismo pueda ganar las elecciones ahora en octubre. Va a ser una gran pelea que va a haber que dar, pero vamos a tener que tener un proyecto muy claro, de lo contrario no vamos a enamorar ni alcanzar a nadie. A ver, la Argentina no puede seguir teniendo este escándalo de 15 puertos sobre el río Paraná, ustedes tienen uno acá, en donde no haya absolutamente ningún control de las autoridades, ni nacionales ni provinciales, de lo que entra, lo que sale, lo que se exporta y lo que no se importa en este país. Esto habla, digamos, de que tenemos una debilidad tremenda. No sabemos cuánto oro sale de la República Argentina, porque la Barrick lo que te dice es una declaración jurada en donde en el día de la fecha hemos embarcado con destino, no sé, a Montreal o donde sea, 18 toneladas de escombro que tienen un contenido de oro del 0.8%, por ejemplo. ¿Quién controló eso? Nadie. ¿Lo controló el gobierno de San Juan? No. ¿Lo controló el de Catamarca? No. ¿Lo controló el gobierno nacional? No.
es una simple declaración jurada que hace que el país pueda ser saqueado con absoluta y total impunidad. Entonces, tenemos que claramente plantearnos una reconstrucción económica. Yo no entiendo por qué en un país como este, en donde el año pasado ingresaron 89.000 millones de dólares, en este momento no haya un dólar. Digo, esto quiere decir que ese dólar fue fugado, fue saqueado de la Argentina con la complicidad de las autoridades nacionales. ¿No es cierto? No me queda más remedio decir eso. Autoridades que fueron elegidas para seguir con un proyecto, profundizar un proyecto que había tenido un paréntesis en los años de Macri y que en lugar de profundizar el proyecto anterior se profundizó el proyecto macrista. Una Argentina que se hace cargo de una deuda externa que es absolutamente ilegítima y que no debe ser pagada, y que si hubiéramos hecho las cosas bien, en este momento esa deuda estaría en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, interviniendo en el asunto y eximiendo a la Argentina a tener que pagar. Esto yo lo hice llegar, pero no solamente yo, lo hizo llegar el juez, ¿cómo se llama? Gaona, bueno, el que es un súper especialista en el tema, Olmos Gaona, el abogado Olmos Gaona, especialista en derecho tributario, que él demostró que al haber incumplido las propias normas del Fondo Monetario Internacional, esa deuda tenía que haber sido considerada no exigible, y el gobierno no la hizo. Ahora, termino redondeando la respuesta en este sentido. Creo que nosotros hemos caído durante mucho tiempo, y los politólogos tenemos una responsabilidad especial, algunos, no es cierto en esto, de creer de que llegar al gobierno es conquistar el poder. El poder en la sociedad contemporánea es un poder que está en otra parte, más allá del alcance de nuestros votos. Esta es la realidad. El poder se encuentra en la fenomenal concentración de la riqueza que se ha producido en los últimos años a nivel mundial. No es un fenómeno argentino, a nivel mundial. No tengo tiempo ahora, pero gráficos, pero mire, un solo dato de memoria. En los últimos 50 años, la participación del 50% más pobre en el ingreso nacional de los Estados Unidos no se ha modificado en lo más mínimo. O sea, el Producto Bruto Americano creció, la participación del 50% inferior sigue siendo la misma en el 2020 la que era en el 1970, con el problema además de que los sectores que se favorecieron se fueron concentrados, y hoy en día te hablan del 0,1% más rico en Estados Unidos, que son los tipos que se han acaparado todo. ¿Te das cuenta? Entonces, primer tema, ¿dónde radica el poder? Y en la riqueza, la concentración de la riqueza. ¿Qué más? ¿Dónde está la otra fuente de poder en la sociedad capitalista? Control de los medios de comunicación. Esto es absolutamente decisivo. No era así hace 50 años atrás, porque los medios no tenían la penetración que tiene hoy, ni había técnicas psicosociales como las que hay hoy. No estaba el mundo de los algoritmos, el mundo de los análisis del neuromarketing político, que llevan a la gente de la nariz a comprar y a consumir y a votar de la manera que ellos quieren. Entonces, medios de comunicación, acá no se los puede ni tocar. La ley de medios fue liquidada de un plumazo, primero por un juez y después Macri, que Macri no derogó la ley. Alberto podría haber derogado los dos decretos de Macri y listo, volvíamos a la ley de medios. No lo hizo. Tercer elemento de factor fundamental hoy, el Poder Judicial. Oigan, los jueces nombrados antes del 2017, no solamente jueces, fiscales, procuradores, personal, no pagan impuestos en este país. Yo estuve haciendo una pequeña investigación. ¿En qué otro país se encuentra esto? En ningún otro país. En Estados Unidos, que siempre nos dicen es el ejemplo a seguir, está explícitamente establecido que ningún miembro del Poder Judicial está exento de pagar los impuestos que paga el común de la gente en Estados Unidos. Menos acá. Solo los que entraron después del 2017
ya ahora tienen que pagar ganancias. Por eso está tan emperrada la jueza Capuchetti, porque entró después y entonces está parando la investigación sobre el intento de asesinato de Cristina, porque ella ya no puede tener los beneficios que tienen los que entraron antes. Ella fue designada después del 2017 y debe estar con una bronca que, bueno, la canaliza en contra. Entonces tenés riqueza, medios de comunicación, justicia, poder militar. ¿Dónde se entrenan los militares argentinos? ¿Dónde se entrenan los policías argentinos? ¿Dónde encuentran sus armas? ¿Dónde se equipan? Se equipan básicamente en Estados Unidos. Y en quinto lugar tenés la embajada, que te juega en contra. Ustedes saben que los últimos 3 embajadores de Estados Unidos a este país vinieron con el propósito de, dicho por ellos, no es que yo estoy viendo bajo el agua, dicho por ellos en las primeras declaraciones, nuestra misión fundamental es colaborar con la Argentina en mejorar las prácticas de la administración de justicia en este país. ¿Para qué? Porque es necesario combatir la corrupción, la evasión fiscal. Te lo dicen tipos que convalidan paraísos fiscales. Ustedes saben que dos de los más grandes paraísos fiscales del mundo están dentro de Estados Unidos, no en las islas del Caribe. Ahí está también Caimán, Bahamas, todo eso. Pero dentro de Estados Unidos está el estado de Delaware, que está a 100 kilómetros de Washington, el estado donde nació, donde fue senador Biden, y está el estado de Nevada. Pero esos tipos vienen acá a ayudarnos a mejorar la administración de justicia. Y yo cierro. Este programa tiene más de 30 años. El programa que se llama Buenas Prácticas en la Administración de Justicia. Ha tenido 2 brillantes alumnos ese programa en los últimos años. El juez Bonadío, ¿le suena? Y el juez Sergio Moro, ¿verdad? Sergio Moro, que fue el juez que condenó a Lula diciendo: no tengo pruebas, pero estoy convencido de que este hombre robó. Oigan, eso es volver al derecho de la época medieval, en donde el inquisidor decía: esta persona es un hereje, como Giordano Bruno, y le cortamos la lengua y lo quemamos vivo porque es un hereje. Aunque no tengo pruebas, estoy convencido. Bueno, esos son los productos de la administración de justicia enseñada en los Estados Unidos. Entonces, contra esos 5 factores de poder, tenemos un gobierno debilucho, enclenque, que no tiene un mango para nada, porque esta es la realidad, no tiene un mango para nada, no podemos hacer una política científica como deberíamos hacer, ¿y por qué no tenemos recursos? Es muy simple, yo digo que termino, pero ya ahora sí termino. ¿Cuánto es el impuesto a las ganancias sobre Producto Bruto en la Argentina? Es 0,4%. ¿Cuánto es en el promedio de los países europeos? 6%. Ahí está todo. Ahí está todo. ¿Dónde se financia el Estado argentino? Bueno, cuando alguno de ustedes va y compra un paquete de cigarrillos, paga un impuesto. Cuando cargamos nafta, pagamos un impuesto. Cuando compramos ropa, pagamos 21% de impuestos. Cuando usamos el celular, llegamos a algunos de los prestaciones del celular, pagamos 27% de impuestos. Supongo que ustedes saben eso, no es solo 21. En algunos rubros se paga el 27. ¿Cuánto paga el señor Galperín? No paga un mango porque se fue a Uruguay, se llevó toda la guita y no paga un peso, una de las más grandes fortunas del mundo. Por eso el Estado es pobrísimo. Y cuando un Estado es pobre, no puede ser democrático. A ver, por favor, grábenselo, díganlo de vuelta si tuviéramos una iglesia evangélica, ¿no es cierto? Estado pobre no puede ser democrático. A ver, por favor, Estado pobre no puede ser democrático, porque no tiene dinero. Escúchame, no tiene dinero para construir casas. No tiene dinero. Acá nos estamos ufanando, hemos construido 100.000 casas, que no sé si... En Venezuela, con bloqueo y todos los despelotes que han tenido, ya van por la casa casi número 4 millones. Porque hay una decisión. Hay una decisión. ¿Se das cuenta? Y un Estado pobre no puede decidir nada. No tiene un mango porque cobramos impuestos a los pobres contribuyentes cautivos y a los consumidores. Yo propuse eso ingenuamente. Bueno, nadie, ningún gobierno me dio pelota, pero bueno, entonces cuando estamos con problemas de la democracia, este es uno de los problemas. Bueno, hay más preguntas, creo, así que... Sí, ¿preguntas? Sí. Comentarios. ¿Comentarios, preguntas? No. ¿Y después ya?
Y una más, si quieren, hacemos 3, hacemos una y una o todas juntas. Como quieras, no, ya una mejor. Bien, así. dale, da una. Chacha. Porque nosotros, muchos de los compañeros, como fue la demostración del comité, y los compañeros que somos el barco sindical hoy apoyamos, Agarran. hoy en la ciudad de Rosario, sumado Igual se escucha. Sí, pero para grabar. hoy en la ciudad de Rosario, al igual que como reacción a lo que sucedió en Jujuy, aquí se viene trabajando una situación muy particular que tiene que ver con un criterio de violencia que se viene dando en casi todos los ámbitos de los sectores privados y públicos, de los cuales muchas veces son rehenes las primeras barricadas del Estado, que son los trabajadores de la educación, en la escuela, los centros de salud, los barrios, inclusive las comunidades penitenciarias han sido baleadas, atacadas por lo que se llama como un conjunto de la narcocriminalidad. Y por un lado, el discurso de la derecha lo pone ahí, en la narcocriminalidad, que para muchos de los compañeros que somos del campo popular y de los sectores sindicales, vemos detrás de eso una estrategia más profunda. Nuestra pregunta, o la pregunta en sí, tiene que ver con eso, dos partes. Primero, ver si ese sistema en el cual nos ponen en el eje de discutir con la narcocriminalidad como si fuera una guerra o algo que vino de otro planeta a nuestro territorio a destruir las vidas y el tejido social, no es parte de un escenario de estrategia de colonización o como los cárteles americanos, donde destruye el tejido social al que nosotros como tradición cultural argentina, en cuanto con las ONG, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los clubes, hemos podido construir. Y es parte de nuestro anticuerpo para generar estas democracias vivas, que también se replican lo mismo que vos decís, democracias tan vívidas y activas que tenemos en las bases de los sindicatos. Eso por un lado. Y la segunda, que creo que es más evidente, que todos lo hemos visto, es que lo que sucede en la otra pata, me parece como estrategia, lo que sucedió en Jujuy, es parte del escenario, del teatro, del ensayo de represión y el ensayo de violencia, con el cual la derecha, si tiene su posibilidad de poder, va a existir como plan estratégico cultural para la nación. Bien. En relación a la primera pregunta, es obvio que el narcotráfico es algo que no está generado en la sociedad rosarina, ni en la Argentina, ni en Colombia. Y hace muchos años yo estaba en un seminario, cuando todavía podía viajar a Estados Unidos. Ahora puedo viajar, es decir, puedo viajar pero no puedo salir, es el pequeño detalle técnico, pero bueno, no importa. Me esperan, cuando el cónsul me dijo, te van a esperar a la salida del avión, vas a tener un comité hermoso de recepción, porque organicé un evento en Cuba, invité a profesores americanos y a ellos no les gustó, entonces estoy en una lista negra. Bueno, pero cuando yo todavía podía ir a Estados Unidos, me acuerdo como si fuera de un seminario que se hizo en Washington, y en donde se habló del tema. En ese momento empezaba, finales de los años 90, el narcotráfico. Ya había, pero estaba muy localizada. Y un colega americano, no se me fue el nombre ahora porque ocurrió hace más de 25 años, dijo, miren, partamos de la base siguiente. Un negocio de ese volumen, se hablaba en esos años ya de unos 400.000 millones de dólares, hoy es mucho más, ¿verdad? Es un negocio ante el cual el gobierno norteamericano y el sistema bancario norteamericano no puede permanecer indiferente. Y este país tiene una concepción, sobre todo de ustedes, latinoamericanos, dijo hablando un poco de los participantes que veníamos de América Latina, tienen que entender que en el imaginario de la clase dirigente norteamericano es impensable la idea de que 3 o 4
mafiosos con gran sombrero al estilo mexicano, sea en México o en Colombia, manejan 400.000 millones de dólares. Eso es un insulto a la inteligencia, a la autoimagen de los Estados Unidos. Ese dinero lo tenemos que manejar nosotros. Y es la realidad. Ese dinero, digamos, y todo ese circuito del narcotráfico, lo manejan ellos. Y podemos hacer una prueba muy simple. Entre cualquiera de ustedes tenga la mala idea de viajar a Miami, a Nueva York en el avión y lleven la valija una bolsita de medio kilo de harina. Van a ver cómo al toque la detienen, los paran, los interrogan, los tienen ahí durante horas hasta que se verifica que eso es harina y no es cocaína. Pero podés entrar un camión por San Diego lleno de pasta de cocaína, pasta base, heroína, etcétera, y pasás como Pancho por su casa. ¿Por qué? Porque está la policía migratoria, el juez del condado, los milicos que vigilan todo eso, absolutamente arreglados con el narco, cuya cabeza central está en el sistema bancario norteamericano. No es Pablo Escobar. Pablo Escobar es el penúltimo eslabón. El eslabón final es el sistema bancario, que necesita imperiosamente tener ese dinero, porque el dólar está en problemas. Les digo, para no desviarme, tengo la segunda respuesta. A ver, para que se ubiquen, cuando se habla algunos acá hablan de dolarizar. Cuando el dólar se establece como moneda, ¿verdad?, con respaldo en oro, una onza de oro, una onza de oro, digo bien, valía $35, año 1944. Para que vean lo que es el dólar hoy. Hoy esa onza de dólar vale $1.950. ¿Por qué? Porque el dólar es simplemente un papel que vale en función de la credibilidad que el mundo le da y los agentes económicos le damos y los actores económicos y los consumidores le damos, pensar de que el gobierno de Estados Unidos, que es uno de los gobiernos más fundidos del mundo, es decir, Estados Unidos quisiera tener la relación deuda-producto bruto que tiene la Argentina. Estados Unidos tiene una relación deuda-producto bruto de 125, 130% del Producto Bruto, ¿verdad? Es deuda pública del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la gente todavía, por inercia, continúa creyendo en el dólar. Entonces, para ellos, apropiarse del dólar del narco es fundamental. Y además tiene un beneficio secundario. Destruye sociedades a las cuales ellos quieren dominar. Porque, a ver, estamos en víspera de los 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Ahora, el 2 de diciembre. Entonces, una de las cosas, la doctrina Monroe, América para los norteamericanos, y la mejor manera de garantizar eso es destruyendo la trama social de estas sociedades para que no tengan fuerza, capacidad de reacción, de resistencia, de plantear lo que decía el compañero recién, porque cuando vos a tener una sociedad atravesada por el narco, con la gente con el cerebro quemado y destruido por el Paco, que se llama de otra manera en otros países, pero también existe, y tener las condiciones óptimas para dominar. Entonces, ahora tenemos que salir a parar eso a como de lugar, pero eso no lo parás sacándote una foto con el embajador norteamericano, teniendo políticas muy activas y teniendo dinero para bancar esas políticas. Como el dinero no está, las políticas no existen, entonces el tema del narcotráfico se ha expandido por toda la Argentina, sobre todo las grandes ciudades, como una cosa impresionante. Sobre lo segundo, yo no quiero transmitir un mensaje pesimista, pero sí quiero darles un mensaje realista. Es decir, yo considero, y lo digo en el libro, yo me considero como un médico, ¿verdad?, ante el cual viene un paciente y le trae una radiografía. Y en la radiografía mira el tórax y ve que en el pulmón hay 2 manchas negras. Y yo tengo entonces como médico la obligación de decir, acá hay unas manchas, esto pueden ser tumores, pueden ser benignos, pueden ser malignos, pero yo recomiendo ahora hacer una biopsia. Entonces yo, cuando hago estas intervenciones sobre la política, lo que yo trato de decir es lo que yo veo, no porque yo sea un pesimista, soy un optimista pero incurable, pero un optimista incurable que no come vidrio.
Son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que vamos a poder zafar de todo esto, pero mientras tanto veo los obstáculos. Entonces digo, bueno, pero si el gobierno es tan impotente ante los grandes poderes constituidos, ¿qué remedio tiene? Bueno, esto ya lo descubrió Maquiavelo hace 500 años. Maquiavelo es un autor extraordinario que yo les recomiendo que lo lean, por favor. No hagan caso a eso que dicen, lo maquiavélico. Maquiavelo no tenía nada que ver con la inmoralidad, ni nada que ver. Era un patriota italiano, realista, hiperrealista. Maquiavelo, ¿qué dijo? Dijo, por más que se le den concesiones a los magnates, así decía él hablando con la terminología de su época, hace 500 años atrás, estos nunca se van a dar por satisfechos, porque su voracidad es insaciable. Por más que el príncipe le ofrezca una canonjía tras otra, un privilegio tras otro, siempre van a considerar que el gobierno es un obstáculo, algo que entorpece el logro de sus intereses. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener capacidad para controlar a los ricos y a los magnates. Ahora, si el gobierno es débil, se preguntaba Maquiavelo, ¿a dónde está la otra fuente de poder? Y la respuesta es maravillosa, en la calle. En la calle. O sea, saliendo a lo que está pasando ahora en Jujuy. Tenés un gobierno como ese, que le paga 35.000 pesos al mes de básico a los docentes, la única manera que hay es salir y ganar la calle. Yo escribí, ustedes saben que como este es un trabajo insalubre, el del politólogo, sobre todo viviendo en este país, se me ha dado ahora hace poco por escribir cuentos cortos, en general muy divertidos. Un cuento se llama, se los recomiendo, realmente se llama Las tribulaciones de un supremo. Vos lo leíste, Las tribulaciones de un supremo. Es una historia acerca de cómo se podría hacer en la Argentina la famosa reforma judicial que quería hacer el gobierno. Bueno, yo ahí propongo, hago una cosa, realmente se van a reír, la encuentran en mi sitio web, está en todas partes, buscan en Google, Tribulaciones de un Supremo, Atilio Borón, y ahí está. Es un cuento, está bien interesante, pero la moraleja del cuento es de que ninguna reforma judicial se hace acudiendo a las leyes y al sistema judicial y al procurador y al dictamen del Consejo de la Magistratura. Lo haces si ganás la calle. Si nosotros somos capaces de poner 200.000 personas sentadas pacíficamente 24 horas al día, 7 días a la semana, enfrente de Comodoro Pi, yo les aseguro, ¿no es cierto?, que la reforma judicial sale por un tubo. Ahora, pensar que la vamos a obtener mandando un proyecto de ley de Alberto al Congreso, pasando al despacho de tal cosa, esto es lo que Marx llamaba el cretinismo parlamentario. Esto se hace, lo dijo Maquiavelo, ganando la calle, no hay de otra. Pregúntense, ¿cómo cayó una de las dictaduras más feroces de Medio Oriente, la dictadura de Mubarak en Egipto? 30 años de dictadura, bancado por Estados Unidos, uno después de Israel, la segunda ayuda militar de Estados Unidos a un país que era Egipto. ¿Cómo se hizo? Se hizo básicamente, ¿no es cierto?, teniendo a la gente en la calle y utilizando inteligentemente este aparato. Esto es una Kalashnikov, que no la usamos, yo la uso a diario, ¿verdad? Pero tendríamos que usarlos todos, ¿no es cierto? ¿Cómo hicieron esos jóvenes en Egipto combinando acciones relámpagos permanentemente utilizando la telefonía celular? Es un arma extraordinaria. Si ustedes leen a los pensadores conservadores norteamericanos, van a ver cómo ellos están absolutamente preocupados por el avance de la informática. Dice, porque nos favorece a nosotros, pero también favorece a nuestros enemigos. Bueno, Mubarak no resistió 2 meses de manifestaciones y el tipo cayó. Pregúntense cómo cayó el Shah de Irán. El Shah de Irán, nada menos, ¿verdad? Lo tumbaron la gente en la calle. Nosotros acá no vamos a tener ninguna reforma económica, judicial, ni nada, si pensamos de que eso se va a hacer dentro de las instituciones parlamentarias, los consejos. Ese es un camino que hay que andar. Yo no digo no andar, pero si ese camino no está respaldado por la presencia de la gente en la calle, termina inevitablemente en un fracaso. Bueno, hay más preguntas.